La oficina del abogado olía a polvo y papel viejo, el tipo de lugar donde los finales se procesaban como papeleo. Me senté entre sillas de cuero gastadas, tratando de ignorar la forma en que la pierna de Eric rebotaba a mi lado. Él estaba relajado, presuntuoso incluso, como si ya supiera lo que iba a pasar. Mamá se sentó al otro lado de la habitación, con los ojos hinchados, agarrando un pañuelo como si pudiera rebobinar el tiempo. La lectura comenzó sin ceremonia, según el testamento final enmendado de Charles William Hargrove. Dejé de escuchar el resto cuando las palabras patrimonio entero y para Eric cayeron como golpes de martillo. La casa, la tierra, los ahorros, todo eso, desaparecido en un párrafo. Sentí que se me cortaba la respiración, como si alguien me hubiera bofeteado sin moverse. Eric no reaccionó, solo asintió una vez, como si siempre debiera ser así. Mi nombre vino después, como algo tardío. Un oblaz, y a su hijo menor, Alex, su perro, Max, y los efectos personales enumerados en el segundo apéndice. Una pausa. Luego me entregaron un sobre más pequeño. Mis manos temblaron al abrirlo. Dentro había una sola frase, escrita a mano con la letra apretada de mi padre. Cuídalo. Él siempre te amó más. Eso fue todo. Sin explicación. Sin justificación. Sin mención de los 20 años que pasé tratando de cerrar la distancia entre nosotros. Solo un perro moribundo y una nota. Doblé el papel lentamente y lo deslicé de nuevo dentro del sobre. El abogado continuó. Algo sobre impuestos de propiedad y transferencias de escrituras. Ya no estaba escuchando. Max tenía 11 años ahora. Había estado cojeando mucho la última vez que lo visité. El veterinario había usado la palabra meses. Eric se levantó cuando terminó, estrechó la mano del abogado como si hubiera cerrado un trato comercial. ¿Estás bien?, preguntó con esa sonrisa que había usado desde que éramos niños, torcida, condescendiente y cruel. No respondí. Simplemente salí al estacionamiento, con el sobre en la mano, el corazón lleno de preguntas que nadie había intentado responder. Había venido esperando un cierre. En cambio, obtuve confirmación. La casa puede haber sido de mi padre, pero la traición era nuestra para compartir. Max estaría esperando en casa. Esperaba que estuviera teniendo un buen día. Eric siempre fue el dorado, el primogénito, el favorito, el centro de cada conversación. Entraba en una habitación, y el aire se doblaba a su alrededor, como si la gravedad cambiara solo para mantenerlo erguido. Yo era el callado, el error que mi madre no había planeado, y mi padre no sabía muy bien qué hacer. Desde el principio, estaba claro quién importaba más. Cuando Eric reprobó su examen de matemáticas en 8º grado, papá culpó al maestro. Cuando saqué solo A, dijeron, bueno, es diferente para ti. No tienes la misma presión. Presión. Esa era la palabra que usaban también para su temperamento. Cuando hizo un agujero en la pared de yeso después de que mamá se lo prohibiera, era presión. Cuando me empujó al estante de libros con la fuerza suficiente para partirme el labio, era una fase. Recuerdo el sabor a sangre y el silencio que siguió. Papá reparó la pared. Mamá preparó lasaña esa noche. Nadie habló de eso. Nadie lo hizo jamás. Así era como funcionaba nuestra familia. La negación disfrazada de normalidad. Eric no podía hacer nada malo, porque reconocer la verdad significaría enfrentar su propio fracaso. Más fácil hacerme el problema a mí. La sensible. La exagerada. En la escuela, los maestros decían que era madura para mi edad. En casa, me decían que era difícil, malhumorada, demasiado callada. Cuando traté de contarles lo que Eric me decía a puerta cerrada, me dijeron que no lo provocara. Ya sabes cómo se pone, decían, como si fuera mi trabajo manejar sus tormentas. Eventualmente dejé de intentarlo. Aprendí a evitar los puntos de ignición, a esquivar las minas terrestres. Me convertí en una experta en el silencio, el tipo de silencio que me enseñó a leer una habitación en segundos, a saber cuándo una puerta se abría con un crujido si traería amabilidad o crueldad. Para cuando me fui a la universidad, la casa no se sentía como un hogar. Se sentía como un escenario donde había interpretado el personaje equivocado en la historia de otra persona. Eric todavía me llama niña, incluso ahora, como si yo fuera la que nunca creció. Pero lo recuerdo todo. Cada moretón que se desvaneció, cada disculpa que nunca recibí. Y ahora él tiene la herencia, la tierra, el apellido familiar. Yo tengo a Max. Y una nota que decía que el perro me amaba más. Tal vez eso sea suficiente, por ahora. Tomó menos de una semana para que aparecieran las grietas. Solicité una copia del expediente completo de la herencia. Algo no me cuadraba. El testamento había sido cambiado 9 meses antes de que mi padre muriera. Silenciosamente. Sin aviso público. Sin conversación familiar. Solo una reescritura repentina, escondida entre los registros médicos de su segundo derrame cerebral.
El testamento original dividía todo equitativamente entre Eric y yo, 50 y 50. Lo vi hace años cuando papá lo redactó por primera vez, cuando todavía creía en la justicia, pero la versión final era distinta. Nombraba a Eric como único beneficiario. Mi nombre solo se mencionaba en el apéndice, junto al perro, y un par de gemelos antiguos que nunca había visto. Llamé al abogado que figuraba en el papeleo. Ella era educada, concisa y cautelosa. El señor Hargrove estaba en su sano juicio en ese momento, dijo. Él fue claro en sus intenciones que nadie había escuchado jamás en voz alta. Ni siquiera mamá. Cuando le pregunté sobre eso, parpadeó un par de veces y buscó su té como si de repente se hubiera enfriado. Fue una decisión de tu padre, dijo. Él y Eric hablaron mucho durante esos meses. ¿Y tú no? Quería preguntarlo. Pero sus ojos no se encontraban con los míos, y ya conocía la respuesta. Ella no luchó contra ello porque no quería. Complicidad pasiva. El tipo que se siente como traición solo después de haber catalogado todos los silencios. Me quedé de pie en el porche ese día, sosteniendo la copia sin firmar del testamento original en mi mano, viendo la puesta de sol detrás de los árboles que papá una vez llamó los huesos de la tierra. Mi cuenta bancaria estaba casi vacía. Yo era autónoma, redactando contratos, impartiendo talleres, uniéndolo todo mes a mes. La herencia lo habría cambiado todo. Una oportunidad para respirar. Tal vez comprar finalmente un lugar propio, empezar de nuevo, pero en cambio, Eric consiguió las llaves, y yo conseguí lo que quedó. Y tal vez ese sea el punto. En esta familia, no heredabas seguridad, heredabas líos. Y el trabajo, de limpiarlos. La oficina del veterinario estaba fría, de esa manera estéril que siempre me recordaba a los hospitales, demasiado blanca, demasiados carteles laminados de mascotas felices que no se parecían a Max. Se sentó a mi lado, jadeando suavemente, una pata recogida debajo, los ojos un poco nublados ahora. Tenía 11 años, tal vez más. Nunca lo supimos con certeza. Es cáncer, dijo el veterinario con suavidad. Óseo. Agresivo. No hay mucho que podamos hacer más allá de controlar el dolor. Unos pocos meses, tal vez. Asentí lentamente, como si las palabras tuvieran sentido, aunque mi cerebro ya estaba en otra parte, calculando costos, tratando de recordar cuánto quedaba en mi tarjeta de crédito. Todavía está comiendo, dije. Todavía quiere caminar. El veterinario me dedicó esa expresión practicada que había llegado a reconocer, la que decía que sí, pero no por mucho tiempo. Pagué la visita con billetes pequeños y una tarjeta de débito que casi fue rechazada. De vuelta en casa, Max se acurrucó en su lugar favorito junto a la ventana, el lugar donde la luz da en la alfombra alrededor del mediodía. Me senté a su lado, pasé mi mano sobre el lugar suave detrás de sus orejas. Él miró hacia arriba, golpeó su cola una vez y descansó la cabeza en mi regazo. No lloré. No entonces. La herencia lo habría cubierto todo. Especialistas, medicamentos, equipo de movilidad, unos meses más. Una oportunidad para hacérselo fácil. Pero esa no era una opción. No para mí. Ahora vivía al día, buscando trabajo extra y sobreviviendo. Pero no iba a dejar que Max muriera, solo porque no podía permitirme la comodidad. Aceptaría más trabajo, vendería algo de equipo, recortaría gastos, lo que fuera necesario. Porque Max no era simplemente un perro. Él era lo único en esta familia que me había amado alguna vez sin condiciones. Sin juegos de poder ni manipulación. Solo lealtad. Cada noche, desde el funeral, había dormido al lado de mi cama, como si supiera que necesitaba compañía más que nunca. No iba a rendirme con él. No cuando todos los demás ya lo habían hecho. En esta casa, Max era lo único vivo que aún recordaba quién era yo antes de que me destrozaran. Y por eso, yo lucharía. El mensaje llegó tarde un martes en la noche. Estaba comiendo arroz recalentado en el sofá, Max dormido a mis pies, cuando mi teléfono vibró con un nombre que no veía en años. Mi prima Lily. No habíamos hablado desde el funeral de la abuela, tal vez más tiempo. Siento mucho lo que pasó, decía su mensaje. Si alguna vez quieres saber la verdadera historia, estoy aquí. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo, releyendo esas palabras como si pudieran cambiar bajo la luz. Entonces la llamé. Ningún sentido en esperar. Ella respondió al segundo timbre. Su voz era baja, como si ya hubiera decidido que esto era un error. Tu papá no quería cambiar el testamento, dijo. Tenía miedo. Pregunté. ¿De qué? Silencio. Entonces, Eric vino a visitarlo mucho esos últimos meses. Siempre solo. Estaba ayudando a tu mamá a clasificar las recetas un día. Ella estaba abrumada. Necesitaba ayuda. Y los escuché hablar en la cocina. Tu papá sonaba. Acorralado.
Como si estuviera tratando de razonar con una pistola cargada. La presioné para que me contara más. Ella vaciló. No sé qué tenía Eric sobre él, pero no se trataba solo de la herencia. Era influencia. Tu papá dijo algo como, esto se queda entre nosotros, o todo se derrumba. Entonces el testamento fue cambiado. Silenciosamente. Le di las gracias. Ella se disculpó de nuevo. Dijo que no se había presentado antes porque a nadie en esta familia le gusta un soplón. Cuando terminó la llamada, me senté en la oscuridad, dejando que el peso de todo se asentara. No era solo favoritismo ni legado. Era miedo. Coerción. Mi padre no había elegido a Eric por confianza. Lo había hecho por desesperación. Y ahora las piezas se movían. Simplemente no sabía cuál era el juego aún. Pero había terminado de jugar a la defensiva. Algo estaba podrido en la raíz. Y Lily me acababa de dar la primera pala. La primera advertencia vino de Lasra. Donnelly, la inquilina que había alquilado la granja detrás del huerto durante los últimos 23 años. Encontré su mensaje de voz después del trabajo. Temblorosa, enojada, casi llorando. Dice que tengo 30 días para desalojar. Que está reurbanizando la parcela. Dijo que son solo negocios, pero esta es mi casa. Por favor, habla con él. No necesité devolverle la llamada. Ya lo sabía. Eric tenía planes. Pasé por la propiedad ese fin de semana. Efectivamente, nuevas estacas habían sido clavadas en el suelo. Pintura naranja en aerosol marcaba las líneas de los árboles. Un letrero de bienes raíces se apoyaba contra la cerca, con las palabras sitio de desarrollo futuro, apenas cubiertas con lona. Condominios. Por supuesto, esa tierra había estado en nuestra familia por más de un siglo. Era parte de la granja original. Tierra negra, cercas de rieles divididos, el fantasma de un granero aún en pie como huesos en la hierba. Mi padre solía decir, algunas cosas en esta familia valen la pena proteger, incluso cuando te cuesta. No había entendido eso cuando era más joven, pero estando allí, viendo la ondulación del viento a través de la hierba alta, lo entendí. Esto ya no se trataba de la propiedad. Se trataba de aniquilación. Si Eric se salía con la suya, nivelaría todo lo que no le sirviera. Convertiría el patrimonio en asfalto y ganancias. Me fui a casa y saqué cada caja que mi padre había dejado. Los registros, las escrituras, los viejos libros de contabilidad guardados en carpetas descoloridas. No sabía lo que estaba buscando, exactamente, pero sabía que algo no cuadraba. No coaccionas a un hombre moribundo para que cambie su testamento, a menos que ocultes algo que valga más que metros cuadrados. Cuanto más leía, más inconsistencias encontraba. Firmas faltantes, enmiendas manuscritas con la pluma de otra persona, una carta de un tasador que contradecía el valor del patrimonio presentado al condado. Era poco, pero era suficiente, suficiente para saber que esto no era limpio. Eric tenía su agarre alrededor de la garganta del nombre familiar, y estaba apretando. Pero no contaba con que yo cavara tan profundo. Pensó que todavía era la callada. La invisible. Había olvidado quién me enseñó a prestar atención. Encontré la caja mientras ayudaba a mamá a limpiar el ático. No es que ella lo hubiera pedido. Exactamente. Ella simplemente se paró en la puerta y dijo, toma lo que quieras. El resto irá a Eric. Estaba enterrado debajo de mantas en un contenedor de plástico marcado como Navidad, aunque lo único que brillaba dentro era polvo. Sobres viejos, algunos aún sellados. Blocs de notas legales con listas de compras. Un cuaderno azul manchado que reconocí al instante. El diario de Sam. Sam había sido nuestro cuidador durante casi 30 años. Arreglaba la fontanería. Podaba los árboles. Cuidó la casa como si fuera suya. Murió hace 2 inviernos, justo después del segundo derrame cerebral de papá. Siempre me había caído bien Sam. Me hablaba como si fuera parte de la familia, incluso cuando la mía no lo hacía. Hojeé las páginas, esperando notas de reparación, tal vez horarios. En cambio, encontré entradas, fragmentos de pensamientos. Alarma silenciosa. Eric vino de nuevo. Otra reunión con Charles y ese abogado astuto. No puedo decir por qué, pero no me gusta. Unas páginas más adelante. Charles cambió después del hospital. Él no es el mismo. Nervioso, callado. Sigue hablando de arreglar las cosas antes de que sea muy tarde. La escritura era firme, deliberada. Sam no era un hombre dramático. Si lo escribió, lo decía en serio. Dijo que escondió el papel real en un lugar seguro. No confiaba en que nadie hiciera lo correcto después de que él se fuera. La fecha era 3 semanas antes de que se revisara el testamento. Mi estómago se revolvió. Volví a leer la línea. Un documento. Escondido. En algún lugar seguro. Cerré el cuaderno y lo metí en mi mochila sin decir nada. Mamá estaba abajo, tintineando platos con el mismo distante desapego que había usado desde el funeral. Ella no preguntó qué encontré. Ella nunca preguntó nada más.
De vuelta en mi casa, coloqué el diario junto a las carpetas de la herencia y me quedé mirando las entradas durante horas. Sam siempre había sabido más de lo que aparentaba. Él había visto la presión que Eric estaba ejerciendo. Y ahora, incluso en la muerte, me había dejado un rastro. Una línea se quedó conmigo mientras me dormía. Si algo pasa, dile a Alex que revise el cobertizo. Siempre le gustó ese lugar. No había estado en el cobertizo desde que era niño. Pero de repente, supe a dónde iba a ir después. El cobertizo del jardín era exactamente como lo recordaba, inclinado ligeramente hacia un lado, la puerta hinchada por la humedad, el olor a cedro y aceite persistiendo en las esquinas. Mi padre solía llamarlo su espacio tranquilo, lo que realmente significaba el único lugar en el mundo donde no lo interrumpían. Dentro, todo estaba congelado en el tiempo. Herramientas oxidadas colgaban ordenadamente en las paredes, frascos de clavos aún etiquetados con su letra. Un torno que no había tocado en años descansando debajo de una lona descolorida. Pasé mi mano por las tablas del piso, recordando las noches en que me sentaba a verlo tallar trozos de nogal en cuencos, el aire cálido con el aroma a serrín y el viejo jazz crepitando de una radio. La nota de Sam decía, en algún lugar seguro. Mi padre no era un hombre complicado, pero era minucioso. Lo encontré debajo del banco en la parte de atrás. 3 tablas sueltas, clavadas en los bordes pero ligeramente desiguales. Las levanté con un destornillador plano, y encontré una caja fuerte oxidada no más grande que una caja de herramientas. La cerradura era de la vieja escuela, sin teclado, solo un dial de combinación. Cerré los ojos y probé con el primer número que me vino a la mente. Mi cumpleaños. Nada. Luego el suyo. 12 de marzo. Un suave clic. La tapa se abrió con un gemido. Dentro, el tiempo se había conservado. Un borrador sin firmar de su testamento original, fechado 6 meses antes de la versión oficial. La misma división equitativa. El mismo lenguaje sobre el legado y la equidad, pero junto a él estaba lo que más importaba. Una pila de notas manuscritas, dobladas por la mitad, y etiquetadas como, en caso de que algo suceda. Una página describía la presión. Otra, el miedo. Mi padre escribió que Eric había venido a él con amenazas sobre algo que podría arruinarlo todo si se supiera. Nunca dijo qué, exactamente. Solo que se sentía atrapado. Si estás leyendo esto, decía una línea. Entonces no pude arreglarlo. Pero lo intenté. En la parte inferior de la pila, había una unidad USB negra sin marcar. La enchufé en mi laptop en cuanto llegué a casa. Me traje de seguridad. Varios clips, fechados en las semanas anteriores al cambio de testamento. Mi padre discutiendo con Eric en el salón. Eric cerrando una puerta de golpe. Un clip granulado mostraba al abogado llegando a la entrada trasera por la noche. Sin papeleo, sin testigos, sin maldita ética. Mi corazón se aceleró. Habían reescrito su legado en secreto. Pero ahora yo tenía la verdad. Y pruebas. Me reuní con Lily en el restaurante de la Ruta 12, el que tiene cabinas de cuero agrietado y olor a café quemado en las paredes. Ella ya estaba allí cuando llegué, golpeando su cuchara contra una taza como si pudiera despertar su coraje. «¿Encontraste algo?», dijo. Deslicé el diario sobre la mesa, luego el contenido de la caja fuerte. Ella leyó sin hablar, con los ojos muy abiertos, solo cuando llegó a la parte del metraje. «Jesús», susurró. «Tenías razón». Nos sentamos en silencio durante un buen rato. Finalmente, metió la mano en su bolso y sacó una tarjeta de visita. «El antiguo contador de papá», dijo. «Todavía vive en la ciudad. Solía trabajar también con tu padre. El nombre es Tom Redding». Conocí a Tom 2 días después en su oficina en casa, una sala de estar convertida llena de pilas de papel y fotos enmarcadas de clientes muertos hacía tiempo. Él era agudo para su edad, vigilante, paciente, el tipo de hombre que guardaba registros mucho después de que alguien recordara el porqué. «Tu padre era un buen hombre», dijo, «pero no siempre uno cuidadoso». Le conté todo. El testamento, el metraje, las notas. Escuchó, asintió lentamente, luego abrió un cajón y sacó un archivo etiquetado como Hargrove privado. Dentro, declaraciones de impuestos, recibos de donaciones y un memorándum marcado. «Estaba siendo auditado», dijo Tom. Comenzó justo después de su segundo derrame cerebral. Algo sobre ingresos fiduciarios no declarados. No es un gran problema por sí solo, pero... dudo. Hubo rumores sobre una cuenta discrecional en Barbados. Nunca lo confirmé. Pero habría sido problemático. Me entregó otro resguardo. Una fotocopia de una carta manuscrita, sin firmar. Hacía referencia a un arreglo hecho tras el aborto espontáneo de mi madre en el 89. Mencionó el nombre de una mujer que no reconocí. «¿Una aventura?», pregunté. «Posiblemente», dijo Tom. «Tu padre me dijo una vez, de manera extraoficial,
que si ciertas cosas salieran a la luz, lo quemaría todo. Las piezas estaban encajando. Eric había encontrado algo personal, o financiero, o ambas cosas. No se había ganado la herencia, la había extorsionado. Lily pareció conmoverse cuando se lo conté, pero su voz no flaqueó. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó. Eché una mirada a la unidad USB en la mesa. Dejamos de jugar según sus reglas, porque ahora yo tenía influencia propia. Max dejó de comer esa mañana. No lloró. No gimió. Solo me miró con esos ojos oscuros, cansados. Y lo supe. Llamé al veterinario, cancelé mis reuniones y lo cargué con cuidado en el asiento trasero con una manta y su viejo collar rojo. No fuimos a la clínica. Fuimos al lago, el que está detrás del viejo estanque del molino, donde mi papá solía llevarnos a pescar antes de que las cosas se pusieran feas, antes de que la vida se calcificara en guerras de herencia, cenas silenciosas y habitaciones llenas de cosas no dichas. A Max siempre le había encantado estar allí. El agua, los olores, la tranquilidad. Lo llevé por el sendero, con las rodillas doblándose bajo su peso. No se resistió. Solo apoyó su cabeza contra mi pecho, como si ya estuviera a medio camino. Encontré un lugar debajo del mismo árbol donde habíamos tomado aquella foto. Yo, de 7 años, con los brazos alrededor de su cuello, con dientes separados y quemado por el sol. Me senté con él allí durante horas, sin teléfono, sin ruido, solo viento, agua y tiempo extendiéndose largo y lento. Le di pequeños trozos de pollo de mi mano, limpié su baba con la esquina de la manga. Cuando empezó a temblar, lo envolví con mi abrigo. «Está bien, amigo», susurré. «Puedes descansar ahora». Su respiración se hizo más lenta, luego se detuvo. Sin lucha, sin sonido, solo quietud. Enterré mi cara en su pelaje, dejé que el silencio nos envolviera cual niebla. No lloré de inmediato. El dolor llegó a pulsos. Me senté allí hasta que el cielo se tornó rosa y las sombras se alargaron. Cuando finalmente me levanté, me sentí distinta. Más ligero en un sentido, más pesado en otro. Max había sido más que un perro. Él fue mi testigo, mi recordatorio de que el amor verdadero, no manipula, no amenaza, simplemente se queda, incluso cuando el resto del mundo se desvanece. Esa noche, encendí una vela junto a la ventana y coloqué el collar de Max al lado. Luego abrí mi computadora portátil e hice una lista, un plan, los documentos, el metraje, las conversaciones, porque ya no solo estaba de luto, había terminado de ver a esta familia pudrirse desde dentro mientras todos sonreían para las tarjetas de felicitación. Max me había mantenido con los pies en la tierra, ahora se lo debía a él, y a mí misma, para terminar lo que mi padre no pudo. Eric accedió a reunirse en la finca, no porque estuviera nervioso, nunca fue tan consciente de sí mismo, sino porque le gustaba tener el control del entorno. La casa se veía igual que durante el funeral, césped cuidado, ventanas frías, sin alma. Me sirvió una bebida antes de que siquiera me sentara. ¿Y bien?, preguntó, con voz casual. ¿De qué se trata esto? Deslicé el USB a través de la mesa. Míralo. No lo hizo. Solo sonrió con suficiencia. Se reclinó en esa silla de cuero como un rey complaciendo a un bufón. ¿Es este tu gran movimiento, Alex? ¿Vas a hurgar en la basura de papá hasta que algo se pegue? Ya se pegó. Saqué el diario del cuidador. Sam lo vio todo. También lo hicieron las cámaras de seguridad. Lo presionaste, le mentiste al abogado. Y tengo una copia del testamento real. Eso llamó su atención. Por medio segundo, sus ojos parpadearon. Entonces se rió. ¿Crees que algo de eso se sostiene en la corte? ¿El diario de un hombre muerto? ¿Un borrador sin firma? ¿Algunas imágenes borrosas de una discusión familiar? Se puso de pie elevándose sobre mí, con la bebida aún en la mano. Nadie te cree. Eres la decepción de la familia. Siempre lo has sido. ¿Crees que una historia triste y un perro moribundo van a cambiar eso? Me quedé sentado. Déjalo hablar. Déjalo creer. No tienes el dinero para pelear conmigo. O el nombre. Entras en una sala de tribunal, verán exactamente lo que yo veo. Algún niño roto y amargado aferrándose a las sobras. Se inclinó cerca. Así que adelante. Haz tu disparo. Perderás. No me inmuté. Tal vez. O tal vez no necesite la corte. Su sonrisa vaciló. Apenas. ¿Qué significa eso? Me puse de pie. Recogí el USB. Significa que has construido tu vida sobre secretos. Y estoy a punto de iluminar una luz muy brillante. Me vio salir. No me siguió. No llamó. Pensó que estaba fanfarroneando. Pero lo que pasa con gente como Eric es que siempre asumen que los callados no tienen dientes. Simplemente había olvidado quién me enseñó a morder a mí. El plan tomó 3 días en hacerse. No por vacilación, sino por precisión.
Hice cálculos de respaldo, IPs enmascaradas, claro. Usé unidades en la nube encriptadas y programé envíos. Para cuando golpeó, todo ya se movía. A las 6:00 a.m. en punto, el jefe de Eric recibió un correo electrónico con el asunto. Preocupante carácter y uso indebido de los bienes heredados. Dentro, enlaces a imágenes de reuniones nocturnas con el abogado de la familia, extractos del diario del cuidador, un borrador del testamento original y una línea de las notas de mi padre. Estoy haciendo esto bajo presión. No sé cómo detenerlo. A las 6:15, el Consejo Municipal recibió el suyo, centrado más en los planes de desarrollo, violaciones de los códigos de uso del suelo patrimonial, testimonios de inquilinos desplazados, una carta escaneada de mi padre expresando sus deseos de preservación. Luego vino el turno de la familia extendida. Un correo electrónico colectivo con viñetas, cronogramas y clips incrustados. Sabía cómo funcionaban los chismes en este linaje. Combustión lenta, explosión rápida. A las 7:00 a.m., el editor de la Mapleton Gazette recibió una pista anónima, completa con documentos de respaldo, y un breve mensaje: si te importa el legado de esta ciudad, seguirás el dinero. Lo hicieron. Al mediodía, la versión en línea se había publicado. Heredero local acusado de fraude de herencia y plan de tierras. La foto de Eric, tomada de una foto corporativa, fue recortada junto a una captura de pantalla borrosa de las imágenes de seguridad. La pieza no usó mi nombre, no. Me había asegurado de aquello. Solo me llamaron una fuente familiar con acceso directo a los documentos de la herencia. Los correos electrónicos comenzaron a llegar alrededor de la 1:00 p.m. Primero, de primos lejanos. Luego viejos vecinos. Luego, inquilinos. Siempre supe que algo no andaba bien, escribió uno. Otro dijo: gracias por defenderme. No respondía ninguno. Solo observé la historia ondularse hacia afuera como una piedra arrojada al agua quieta. Eric intentó controlar los daños causados. Publicó una declaración sobre falta de comunicación durante un momento de dolor. Pero no funcionó. Las imágenes eran muy fuertes. La narrativa, demasiado ajustada. Siempre había pensado que su reputación estaba hecha de acero. Pero el acero se oxida, especialmente cuando pretendes que sea oro puro. No había terminado aún. Todavía no había terminado, pero el silencio a su alrededor se estaba volviendo más fuerte. Y esta vez, no era yo quien estaba siendo ignorado. Al final de la semana, el nombre del abogado de la familia desapareció del sitio web de su firma, sin comunicado de prensa alguno, sin declaración de despedida siquiera, solo desaparecido. Inhabilitado silenciosamente, sí, privado de la licencia, envuelto en confidencialidad, sellado bajo mala conducta profesional. No era la historia, nunca lo es. Solo otro hombre que pensó que nadie estaba prestando atención. Pero yo sí lo hacía, y la Junta de Ética había escuchado. Eric, por otro lado, no podía desaparecer tan fácilmente. Para el lunes, se había abierto una investigación formal. Coerción de personas mayores. Fraude, por supuesto. Manipulación del testamento. Leí los cargos en la notificación del tribunal sin inmutarme. La orden judicial siguió rápidamente, una congelación total del patrimonio hasta una revisión posterior. No hay ventas de terrenos, no hay transferencias, no hay desembolsos financieros. Por primera vez desde el funeral, las manos de Eric estaban fuera del volante. No me sentí triunfante, solo claridad. No estaba buscando venganza. No quería titulares ni humillación pública. Solo quería que la verdad prevaleciera. Quería que alguien dijera: tenías razón, nunca estuviste loca, ni fuiste difícil, ni exageraste. Quería recuperar mi nombre del pozo en el que habían intentado enterrarlo. Mamá no llamó. Nadie de ese lado de la familia lo hizo. Lily se registraba cada pocos días, principalmente para enviar recortes de noticias o actualizaciones legales. Se está desmoronando, dijo una vez. Pieza por pieza. Asentí. Así era siempre como sucedía. Lentamente, luego todo de golpe. Todavía no le había contado a nadie sobre la noche que me senté con Max junto al lago. Ese momento se sentía demasiado sagrado, demasiado intacto por las consecuencias. Pero sí hablaba con él a veces, en mi cabeza, en los paseos, en los tranquilos momentos de la mañana. Le conté lo que estaba pasando. Le conté que estábamos cerca. Algunas noches, lo imaginaba sentado de nuevo junto a la ventana, con la cola golpeando una vez, como si entendiera. Tal vez lo hizo, tal vez siempre lo había hecho. Lo que importaba ahora era terminar el trabajo. No quemarlo, sino limpiarlo. Reconstruir con algo honesto. La sala del tribunal estaba medio llena el día en que se llegó al acuerdo.
Eric se sentó con un abogado que no reconocí, vestido con su arrogancia habitual disfrazada de confianza. No me miró ni una sola vez. El juez resumió las conclusiones con una voz que era todo procedimiento. Nada de poesía. Influencia indebida. Enmienda inválida. Restauración de la intención original. El patrimonio se dividiría equitativamente, según el borrador, según la verdad. Eric protestó, por supuesto. Alegó difamación. Alegó ser víctima. Pero el metraje, el diario, las declaraciones notariales de los inquilinos, nada de eso dejaba lugar a dudas. El juez no estaba interesado en teatralidades. Solo firmas, sellos, cierre. Cuando terminó, salí sin esperar. No di la mano. No volví la vista atrás. La tierra era mía ahora, mi mitad. De todas formas. Suficientes acres para hacer algo real. Algo bueno. Contraté a unos contratistas locales. Limpié la antigua propiedad de los Donnelly. Presenté los permisos. Compré algunas perreras de rescate. La voz se corrió rápido. La gente quería ayudar. Llegaron donaciones. Voluntarios. Un veterinario local se ofreció a renunciar a la mitad de sus honorarios. Lo llamamos Campo Max. No un monumento. Una promesa. Un lugar donde los animales pudieran vivir sus días seguros, vistos y amados. Exactamente como él lo hizo. Todavía conservo el collar. Todavía lo guardaba en un gancho junto a la puerta. Cuando abrimos ese otoño, una suave lluvia caía sobre la ladera. Al primer perro que pasó por la puerta le faltaba una pata. Pero corrió, como si nada pudiera detenerlo. Lo observé desde el porche, con la mano apoyada en la barandilla, el olor a pino y hierba mojada en el aire. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como un espectador en mi propia vida. Nunca había querido el dinero. No realmente. Quería respirar sin probar mi valía. Dejar de disculparme por ser el que recordaba cosas que dolían. Construir algo con mi nombre, no porque necesitara que el mundo lo supiera, sino porque necesitaba hacerlo. La justicia no era ruidosa, era constante, paciente, y cuando finalmente llegó, no rugió, simplemente, se sintió bien. Un año después, la tierra se ve diferente, más suave de alguna manera, como si finalmente exhalara, después de contener la respiración durante demasiado tiempo. Mi casa se encuentra al borde de un pastizal inclinado, donde la hierba rueda como olas cuando el viento se levanta. Hay un porche con pintura desconchada, que todavía no me he molestado en arreglar. Un columpio que a Max le habría encantado y una vista que se vuelve dorada cada noche, justo antes de que desaparezca el sol. Por dentro las paredes son silenciosas pero llenas de estantes de mantas donadas, fotos enmarcadas de animales que encontraron una segunda oportunidad, y notas de agradecimiento escritas a mano de niños que vienen los fines de semana para ayudar a alimentar a los caballos. Hay un perro mestizo llamado Baxter que duerme en el sofá como si fuera suyo, un gato atigrado ciego que sigue mi voz por la cocina, y una cabra llamada Cricket que todavía intenta masticar la cerca todas las mañanas como si fuera su trabajo. Es un caos. Es paz. Construí este lugar con mis propias manos, con lo que me dejaron, lo que intentaron guardar. Hay días en que todavía escucho ecos del pasado. La voz de Eric burlándose en una sala del tribunal. El silencio de mi madre pesado a través de la línea telefónica, el sonido de las botas de papá en el piso del viejo cobertizo. Pero ya no me atormentan. Son solo parte de la historia que ya no llevo a cuestas. A veces pienso en lo que habría pasado si Max no hubiera estado en el testamento. Si me hubiera alejado como probablemente esperaban que lo hiciera, pero luego recuerdo su peso en mis brazos, la forma en que me miraba como si yo fuera lo único que alguna vez tuvo sentido. Y sé la verdad. No me quedé sin nada. Me quedé con una razón válida. Ese perro me dio más de lo que ellos hicieron jamás. Él me dio el hilo que me sacó de la oscuridad. Camino junto a la cerca cada mañana antes de que salga el sol por completo, café en mano, botas húmedas de rocío. Los animales se agitan detrás de mí, despertando lentamente a un nuevo día. Y cada vez que me giro hacia la casa, lo siento de nuevo. Ese conocimiento silencioso. Esa certeza constante de que no solo les sobreviví. Sobreviví a la historia que intentaban escribir para mí. Voz en off. Mi familia me regaló un perro moribundo, pero de lo que no se dieron cuenta fue de que Max me lo dio todo. Lealtad, coraje y la verdad. Esta historia fue intensa, pero esta historia del lado derecho es aún más demente.